Y el presidente López Obrador reaccionó a la filtración del número telefónico de su hijo José Ramón López Beltrán. De gira por Sinaloa, el mandatario insistió en que no va a aceptar que se calumnie a autoridades legales en México, así lo dijo. Ya es lo que dije y vuelvo a decir, porque no aceptamos en México a nadie que calumnie a autoridades legales y legítimamente constituidas. No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera ni del periodismo internacional, por famoso que sea. Si calumnia, siempre va a haber réplica. Y por cierto, el presidente arremetió contra YouTube luego de que la plataforma decidiera bajar el video de la conferencia matutina del jueves 22 de febrero, en el cual exhibió el celular de Natalie Crickcroft, la reportera del New York Times. El mandatario calificó el hecho como prepotente y autoritario por parte de YouTube e hizo una analogía con la Estatua de la Libertad al señalar que ha perdido su simbolismo. Más tarde el gobierno publicó un nuevo video de la conferencia, sin embargo omitió el fragmento en el que se hicieron públicos los datos de la periodista estadounidense. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, salió en defensa del presidente López Obrador. Desde Mazatlán reconoció su autoridad moral para encabezar la Cuarta Transformación y acusó a los periodistas de Estados Unidos de querer desestabilizar a México y denostar al presidente. Así lo comentó. Farsantes, periodistas norteamericanos que quisieron denostar al presidente de la República y se entoparon con ese gran muro moral que lo protege y finalmente encontraron una derrota clara. El presidente es intachable, no tiene manchas y así lo ha demostrado. Otro personaje que apoyó al presidente fue Gerardo Fernández Noroña. El diputado del Partido del Trabajo arremetió contra los reportajes de los medios extranjeros que relacionan al presidente con el narcotráfico y explicó que dichas piezas son inventos. Enfatizó que los medios nacionales ya no tienen credibilidad, razón por la cual acudieron al New York Times. Asimismo aseguró que la policía cibernética ya indaga la filtración de los números telefónicos de sus compañeros. Y el momento fue aprovechado por Marco Cortés por la oposición. El presidente del PAN dijo que al presidente se le cayó su teatro de tratar de combatir la corrupción cuando se sabe que está claramente vinculado con grupos delictivos, porque sus campañas han sido financiadas por los narcotraficantes. Además, recalcó que las puertas de la oposición están abiertas para quienes confiaron en López Obrador y ahora están, pues, amlopendidos, es decir, arrepentidos, pero esa palabra utilizó Marco Cortés. Bueno, pues vaya semana para la política mexicana, para la polarización social que existe, que prácticamente podemos decir que está en su máximo nivel, la polarización, el enfrentamiento claro entre el presidente López Obrador y los medios de comunicación, que no ha sido nuevo. Desde el inicio del sexenio ha habido una relación tirante entre los medios y el presidente, pero sobre todo el presidente, que no le gustan las críticas, no le gustan los reportajes de investigación, no le gustan los periodistas que no hablan bien de su gobierno. Los periodistas no tienen que hablar bien de ningún gobierno, pero al presidente López Obrador pues dice que les quitó los privilegios, que ya no les da dinero, que por eso están muy enojados los periodistas, los medios de comunicación en general. Ahora se va contra los dueños también, ya no solo contra los conductores, columnistas, conductores de radio, de televisión, sino que se va contra los dueños. Dice que son los dueños los que tienen la culpa porque o no les lo censuran o no les piden que le bajen 2 rayitas, así como lo mencionó el viernes a los periodistas que se sienten bordados a mano, sino que pues les dice que o los calman o si no, el presidente está dispuesto a lo que sea, a violar la ley, a pasar por encima de la Constitución, por encima de quien sea y como sea, porque para él lo más importante es su investidura presidencial y la supuesta autoridad moral con la que actúa, aunque
pues ha habido muchas de estas revelaciones periodísticas, no necesariamente esta última de New York Times, que sí estaba descafeinada, que le faltaba fuerza para vincular al presidente López Obrador con el narcotráfico en la elección del 2018, pero que hablar de autoridad moral, yo no sé a qué se refería el gobernador de Sinaloa, porque sus hijos, los hijos del presidente han estado envueltos en escándalos que sí hay pruebas, porque el presidente siempre dice que presenten pruebas. Se han presentado hasta denuncias en la Fiscalía General de la República, a las cuales no se les ha dado entrada claramente. ¿Por qué? Pues porque son los hijos del presidente. Pero su gabinete, también muchos integrantes de su gabinete envueltos en corrupción, en tráfico de influencias, en asuntos de desvíos como el de Segalmex, más del doble de lo que fue el desvío de la estafa maestra, para financiar supuestamente eso, campañas políticas. Así que intachable, como decía el gobernador Rocha de Sinaloa, pues no parece, ¿eh? Y mucho de esto, efectivamente, se ha revelado a través de investigaciones periodísticas o a través de información que se ha obtenido mediante el INAI, este organismo de transparencia y de cuidado de datos personales, a propósito de la publicación de teléfonos personales y de otros datos privados que el presidente López Obrador, con la mano en la cintura, pues los publica. A ver, este no es el único caso. ¿Se acuerda con el asunto de Carlos Loret de Mola? Bueno, publicó todas las direcciones de su familia, direcciones de sus inmuebles y además de todo, datos de las cuentas donde le pagaban o donde le transfieren dinero los medios de comunicación para los que trabaja y además el monto. Es decir, flagrante violación a los derechos de los ciudadanos de mantener su información privada, y para eso están las leyes, para eso está la Constitución que ampara a los ciudadanos, pero el presidente dice, a mí no me importa, yo estoy por encima de todo eso. Así de grave, y así de grave se ha puesto, le decía, esta polarización social entre quienes defienden al presidente y quienes están del otro lado, pero digamos que verbal o discursivamente está bien que haya diferencias de opinión, de ideologías, pero ya estamos entrando a una fase de pronóstico reservado, de que quién sabe qué pueda pasar, porque puede pasar todo si el mismo presidente López Obrador califica y descalifica periodistas a quien se le ponga enfrente cuando no le gusta nada, a Estados Unidos, a las agencias de Estados Unidos, al New York Times, a la Estatua de la Libertad. Se mete con asuntos pues muy personales en términos de lo que representan estas libertades, por ejemplo, para los estadounidenses. No me refiero para Joe Biden y los gobiernos y los que encabezan las agencias como la CIA, la DEA, etcétera, sino para los estadounidenses en general, de a pie, que tienen y que ven en la Estatua de la Libertad, pues eso, un símbolo de las libertades que han ido conquistando. Y el presidente las descalifica así, a priori, y acusa a diestra y siniestra a YouTube y a todo mundo. Yo no sé, el presidente López Obrador, qué es lo que piensa que va a suceder cuando salga del gobierno, con todos los enemigos que ha ido creando y con los cuales ha ido fortaleciendo esta relación mala de animadversiones. Vamos a ver, ya está por verse qué va a suceder, porque además estamos a 8, 7 meses de que acabe el gobierno, pero lo que sí no le cae nada bien a México es esta polarización, esta descomposición política y social que tenemos claramente y que es azuzada todos los días desde Palacio Nacional, desde las conferencias matutinas del presidente López Obrador, sobre todo en un año que es clave, que es importantísimo para México, porque es un año electoral donde se van a votar más cargos que nunca en la historia del país, casi 20,000 cargos públicos, cargos de elección popular, y que estemos en esta polarización tan exacerbada, a mí me parece que no le abona nada a la democracia y a lo que un mandatario, un jefe de Estado, un líder, pues tendría que hacer, que no es desunir, sino unir a los mexicanos, a sus gobernados. El presidente López Obrador nunca entendió esa ecuación ni ese liderazgo que se le otorgó siendo presidente de México. Vamos a ver qué sucede.